libro de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. ¿Listo? Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Amén. Dejen de alabar, de bendecir a Dios, porque Dios nos creó para eso. Los seres humanos fuimos creados, y no solamente los seres humanos, todo lo que se creó para la gloria, la honra y la alabanza del Señor. Y ahí estamos nosotros, los seres humanos, para alabar a Dios también. Quiero predicarle en esta mañana algo que lo he titulado Consultando la voluntad de Dios. Voy a volver a decírselo. Quiero predicar en esta mañana algo que lo he titulado Consultando la voluntad de Dios. Mire, este pasaje que nosotros acabamos de leer nos narra un fragmento histórico de la vida de el rey David. El rey David fue un hombre que logró tener muchas victorias de parte de Dios. David fue un hombre con muchas victorias. Es más, cuando más extendió Israel los dominios del territorio fue en los tiempos en que David reinó sobre Israel. David fue un hombre de avance, David fue un hombre de victorias. Y yo pienso que en la vida, todos nosotros, en las diferentes áreas, porque nuestra vida tiene muchas áreas, y cada uno de nosotros, pienso que en esas diversas áreas de vida, nosotros queremos tener victoria y avance. Yo no pienso, por ejemplo, que usted arrancó un negocio diciendo: vamos a ver cuándo cierro y cuándo quiebro. No, usted arranca un negocio y aunque sea pequeño, usted quiere avanzar y quiere tener victoria con su negocio. Usted establece un matrimonio, una familia, y usted no dice: bueno, vamos a ver cuál es la fecha del divorcio. No, usted dice: yo quiero consolidar este matrimonio y quiero tener victoria con mi matrimonio. Usted inicia los caminos del Señor y usted no dice: bueno, vamos a ver cuándo me descarreo. No, usted dice: uy, esto es muy bonito y quiero permanecer en la presencia de Dios y quiero llegar a viejito y quiero tener hasta un funeral cristiano, y casi que usted dice ahí que pastor le predique el día de su muerte, porque usted quiere tener victoria en todo lo que hace. Si usted arranca con un ministerio, con un liderazgo, usted no dice: vamos a ver cuándo me sacan de este liderazgo porque no fui capaz. No, usted dice: quiero empezar, quiero servir, quiero que me levanten, que me pongan en otro lugar, quiero de asistente ser líder, quiero llegar a ser supervisor, coordinador, quiero ser líder de zona. O sea, va a querer, y eso está bien, uno quiere avanzar, porque Dios, eso está en Dios. Pero a veces la pregunta que uno se puede hacer, y es una pregunta válida, es: ¿cómo lo logro? Todos lo queremos, pero de repente no todo el que quiere el avance y la victoria logra el avance y la victoria. Seamos realistas. ¿Todos los que comienzan en los caminos del Señor perseveran hasta el final? No. Usted sale a evangelizar, usted sale y comparte con alguien en la calle, en un asadero, y de pronto le dice: sí, mi mamá es evangélica. Y usted veía tanta necesidad en esa persona que por eso lo fue a evangelizar, lo abordó. Y resulta que él también conoce. Y usted dice: bueno, ¿pero qué pasó? No pudo perseverar. Pero la idea es aprender a través de la Biblia cómo tener victoria, cómo tener avances. Y en este caso, en esta sección de la vida de David, David fue ejemplo. Y la Biblia dice que nosotros debemos considerar las victorias que los hombres de Dios tienen para que imitemos su fe. Eso dice la Biblia, que hay que considerar cuál ha sido el resultado de la fe de otros
para, si el resultado fue un resultado bueno, nosotros imitar eso que hicieron para tener un buen resultado. En este segmento, el rey David, la vida del rey David es un buen ejemplo para nosotros. ¿Cómo logró David tener esos avances? Mire, mi hermano, David pudo tener esos avances, David pudo tener esas victorias, porque David aprendió a consultar la voluntad de Dios. Y basado en eso, vamos a movernos hoy en la enseñanza. Y vamos a trabajar 3 puntos hoy. Primero, vamos a descubrir qué es consultar la voluntad de Dios. Segundo, vamos a aprender cómo se consulta la voluntad de Dios. Y tercero, vamos a ver cuáles son los frutos de consultar a Dios. Frutos que hemos estado tocando en esta introducción, que son avances y que son victorias. Pero arranquemos entonces definiendo, acercándonos un poco a esto de qué es consultar a Dios o consultar la voluntad de Dios. Porque venimos de una sociedad, lo digo con respeto, pero sin pedirle perdón a nadie, porque esto no es ni mentira ni es una maldad. Venimos de una sociedad muy dada a lo espiritual, pero no a lo de Dios. O sea, no tanto a lo espiritual, sino al espiritismo. Venimos de una sociedad donde desde gente de escasos recursos hasta donde personas supuestamente de élite les gusta eso de consultar, pero no a Dios. Entonces la gente paga mucho dinero, otros pagan no mucho porque no tienen, pero a la gente le gusta ir por allá que le digan qué le va a pasar mañana, qué le va a pasar la semana entrante, qué le depara el 2025. Entonces aparecen los adivinos y aparecen los astrólogos, cuidado, no los astrónomos, esos son científicos. Bueno, y aparece gente por ahí diciendo que va a pasar esto y que va a haber un desastre en el mundo. En algún país del mundo el año entrante habrá un desastre. Y no necesitamos ser profetas para saber que en algún país del mundo habrá un desastre. ¿Sí? Algún gobernante se va a enfermar, algún gobernante de la tierra se tendrá que enfermar el año entrante. Bueno, entonces la gente, cuando habla de consultar, la gente comienza a pensar mucho en esas cosas, pero cuidado, la Biblia no avala, la Biblia no respalda ese tipo de conductas, pero la Biblia sí habla de consultar la voluntad del Señor. Ahora, ¿y qué es entonces consultar la voluntad del Señor? Es ir por allá a esos sitios, uno nunca sabe, hay que poner ayuditas. No. Dios no funciona con ese tipo de cosas. Dios es perfecto en lo que hace. Ahora, entonces, ¿qué es? Pero suélteme. Bueno, consultar al Señor es comprender que los hombres tenemos una limitante. Consultar la voluntad de Dios es entender que yo como ser humano tengo una limitante, que yo como ser humano simplemente puedo ver lo que está delante de mis ojos, pero hay un Dios que conoce no solamente el pasado ni el presente, hay un Dios que sabe el futuro y que sabe lo que en realidad es bueno y lo que en realidad es malo. Cuando alguien consulta a Dios, lo primero que está entendiendo y lo primero que podemos ver en cuanto a consultar la voluntad de Dios es comprender la limitación, la limitante que tenemos como hombres, como seres humanos. Comprender qué es lo que Dios tiene para mi vida, pero no solamente saber lo que Dios tiene, no es solamente saber el direccionamiento que tiene Dios, sino es para yo alinearme sobre esa dirección, sobre ese proyecto que Dios tiene en esa área para mi vida, para mi familia, aún, hermanos, para los proyectos que tengo por delante. Necesitamos consultar a Dios, pero con el propósito de ajustarnos a la voluntad de Dios. De lo contrario, no hay sentido en consultar al Señor. Muy bien. Usted dice, ok. En otras palabras, consultar a Dios es entender qué quiere Él para yo ajustarme a lo que Él quiere conmigo. Listo, eso es
consultar la voluntad del Señor. Pero viene la segunda pregunta. Ya sé qué es, pero ¿cómo lo logro? ¿De qué manera yo logro consultar la voluntad de Dios? Usted me dirá, yo quiero hacer las cosas bien. Porque hacer la voluntad de Dios, en otras palabras, es hacer las cosas bien hechas. Pero es hacer las cosas bien hechas, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Yo quiero que usted me observe en este ejemplo pequeño que le voy a dar. Usted observa este arco que tenemos acá en acero. Hay en los extremos, hay dos estructuras. Vamos a imaginarnos que una estructura es el modelo que tiene la gente, llámese el que sea, pero aquel es el modelo de Dios. Consultar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios es hacer lo correcto, pero no según por acá dice alguien, sino según lo que dice Dios. Hay dos escalas de valores en este mundo, la de Dios y las que nos inventamos el resto de vivientes. Pero por lo regular, escúcheme bien, esas que nos inventamos nosotros van en contravía de lo que establece Dios. Bueno, y si yo quiero hacer esa, bueno, usted lo puede hacer, solo que hay un problema, que hay un día donde nosotros no seremos consentidos, seremos juzgados por el modelo que Dios estableció. Voy a ponerlo de otra forma. Usted va a una institución educativa. Ahora, eso es un ejemplo menos grave, pero vamos a ponerlo ahí. Y a usted en la institución educativa le dicen, aquí hay un modelo a seguir y es este. Y usted dice, no, pero sabe, yo tengo un primo que estudia en tal universidad y ellos hacen las formas de esta manera. Usted lo puede hacer, solo que hay un lío. Que al final, la institución donde usted está lo va a evaluar conforme a sus parámetros, no conforme a los parámetros de la universidad donde estudia su primo. Hay un momento donde Dios a nosotros nos va a poner en balanza y nos va a juzgar. Y el Señor nos va a juzgar no conforme a las tradiciones de los hombres, sino conforme a la doctrina del Evangelio, dice Romanos 1:17, que seremos juzgados conforme a la doctrina del Evangelio. O sea que la manera correcta de hacer las cosas es la manera de Dios a través de su palabra. Muy bien, ¿cómo entonces yo consulto? Porque yo sí quiero hacer lo correcto ante los ojos de Dios, sin importar que otro se me burle, que otro se me ría, que otro me señale, que otro diga que ahora como que tengo la cabeza fuera del puesto. No, sin importar nada de eso. ¿Cómo hago? Porque yo quiero hacer las cosas bien ante Dios. Recuerde que el Evangelio y el camino de Dios es un camino independiente, que Dios por misericordia a veces ayuda a otros por la oración de un fiel, es verdad, pero eso tiene un tope, y es el día que estemos en la presencia de Dios. Cuando yo entiendo que el asunto es independiente, yo decido hacer la voluntad de Dios, sin importar si otro la quiere hacer o no la quiere hacer. Es más, voy a ser más caótico. No me interesa si los creyentes de esta iglesia hacen o no hacen la voluntad de Dios. Yo quiero hacer lo que le agrada a Dios, porque yo soy el que seré bendecido. Yo soy el que voy a tener victorias y soy el que voy a tener avance. Es triste saber que dentro de las iglesias hayan creyentes que hacen las cosas al revés de la voluntad de Dios, que se van en contravía de la voluntad de Dios. Y a usted eso no lo puede desanimar. Usted sabe que con Jesús caminaron 12 de los más íntimos, porque había más gente que caminaba con él, pero habían 12 de los más íntimos. Y a pesar de que caminaban con Jesús, el Señor, el perfecto, el santo, el poderoso, el de los milagros, había uno que hacía las cosas mal.
tanto que terminó condenándose. Si no se acuerda, se llama Judas. Y sabe, dentro de las congregaciones existirán personas que no hacen las cosas bien ante los ojos de Dios. Usted se imagina si yo viviera en los tiempos de Jesús y yo viera a Judas robándose las ofrendas, porque dice la Biblia que él hacía eso, que cuando Jesús predicaba, Jesús le daban ofrendas, y era Judas el que recolectaba las ofrendas y sacaba de las ofrendas para su bolsillo personal. ¿Sabe qué hubiera dicho cualquiera de nosotros? Y luego es que ese no es evangélico. ¿O sabe qué hubieran dicho muchos de nuestros familiares o nosotros mismos? Ay, no, por eso es que yo no soy evangélico, porque hay evangélicos torcidos. Mira a Judas como es de ladrón y camina con Jesús y Jesús le da hasta de comer, y mire, yo por eso no quiero ser evangélico, porque hay evangélicos torcidos. ¿Usted sabe que hay una infinidad de borrachos torcidos? Ah, pero quiere seguir siendo borracho. Aunque hayan 200 borrachos torcidos, usted quiere seguir siendo borracho. Pero en una iglesia de 200 personas hay 5 torcidos y usted dice que no quiere convertirse porque hay 5 torcidos. No, mire, sin importar que existan evangélicos torcidos, hay una relación independiente ante los ojos de Dios. Y por eso es que nosotros debemos luchar y batallar. Otro se quedó en el camino, pidámosle a Dios por él, intentemos levantarlo, y si no quiere, yo quiero. Y vamos adelante. ¿Listo? Recuerde, son compromisos individuales, son compromisos independientes. Y como queremos hacer la voluntad de Dios, queremos saber cómo consultar la voluntad de Dios. Y lo primero para cómo consultar la voluntad de Dios, lo primero que debemos entender es que hay que sacar tiempo. Hay que sacar tiempo. Y ahora vamos a ver por qué hay que sacar tiempo. Y en ese momento es cuando muchos de nosotros pensamos que en lugar de avanzar estamos retrocediendo. Porque cuando vamos a consultar la voluntad de Dios, debemos hacer un stop, un pare, que todo se detenga, porque tengo una cita con el que me puede guiar y el que me puede orientar. Eso significa que voy a invertir tiempo. Y estamos, bueno, en Colombia no tanto, pero ya ese mal también nos está llegando a nosotros. Yo digo, eso es un mal, eso no es una virtud. Estamos en la sociedad del express, café express, todo es express. Pues la gente quiere todo rápido, corriendo, no se quieren realizar procesos. Hace años atrás los cultivos eran los cultivos tradicionales, no habían injertos. Entonces un árbol de naranja duraba unos buenos años para empezar a producir, pero esas naranjas eran más ricas, eran más saludables y ellos duraban más, eran cultivos más perennes, duraban más tiempo dando esa producción. Claro, había que esperar más tiempo para recoger dinero de la cosecha. Pero el hombre dijo, tenemos que acelerar producción, hagamos injertos. Lo que producía en 10 años, producen 3. ¿No es igual la nutrición? Hoy coma uno lo que come y que aliméntese bien y hermano, y truena en el norte o estornuda uno aquí en el sur. Ya los hermanos cada 8 días cambian es el color del tapabocas. Ay, hoy traes tapaboca negro. Hace 8 días era azul. Porque las cosas alimentan menos y porque de la misma forma esas plantas ya no van a producir tanto tiempo, su vida será más corta, pero la cuestión era coger plata más rápido. La gente quiere todo rápido. Entonces a la gente le cuesta invertir tiempo. Pero para conocer la voluntad de Dios, recuerde que como Dios se mueve por encima del sistema, por eso es que a usted le dicen, ay, pero tan anticuado. Usted dice, claro, no es que mi papá es el más viejito del universo. Mi papá es Dios y su papá es Dios. Y él es el más viejito. Porque él creó los ángeles, creó el universo, organizó la tierra, creó los animales, nos creó a nosotros.
Él es el más viejito. Y tienen razón cuando le digan que cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios es anticuado. Claro, nos estamos pareciendo a ese anciano de días. Apocalipsis llama al Señor el anciano de días. Nos estamos pareciendo a ese antiguo, a ese viejito. Pero a ese viejito no lo baja nadie de la nube en que él está. Estoy de afán, dice Dios, yo no. Señor, deme novia en su tiempo, pero que sea al final de este año. Espérese. Deme paciencia, pero ligero. Aguante. Señor, ya vea, estoy canoso, estoy ya como hasta sin pelo de lo viejo. Dios dice, yo no tengo afán, yo soy eterno. Si no me respondes el año entrante me descarreo, descarríese. O sea, a Dios no hay con qué presionarlo. Él no se va a bajar de su estándar, señores. Y Él dice, me quiere conocer, saque tiempo. No tengo tiempo. Bueno, problema suyo. Vaya de ese golpes contra el mundo, mueras y váyase para el infierno, problema suyo. Yo soy Dios y a mí no me afecta eso. Esas historias de que Jesucristo yo lo vi y estaba llorando porque había un descarriado, déjese de cuentos. Él es el Señor, Él está en su trono, Él es el Rey de gloria. A su nombre, Él es el Dios de gloria. Mire, el que tiene que llorar es uno. Él es Dios. A Él no lo afecta mi pecado, me afecta a mí. A Él no le afecta que yo me descarríe, me afecta a mí. Él sigue siendo Dios. Usted no ha visto cuando del altar algún engreído se baja, ya no más, ya no más. ¿Sabe qué dice Dios? Échese para acá, usted y usted, súbase. Es como que dijo mi niña ayer en la casa, canté bien, ¿cierto? Entonces, es algo así como que Dios después le dice, ¿qué tal los reemplacitos que le puse? ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que sacar tiempo. ¿A qué horas acaba el culto? Si quiere, hágale. Está como duro, predicador. Yo vine a decirle la verdad de Dios, el amor de Dios. ¿Y sabe cuál es el amor de Dios? Darnos a conocer su verdad. O sea, la muestra más grande del amor de Dios es que envió a su Hijo a morir por nosotros y a decirnos la verdad. O sea, Dios no quiere que la humanidad siga engañada. Por eso Jesucristo dijo, Jesucristo, no yo, Jesucristo, solo que estoy parafraseando lo que Él dijo. Yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. Mire, necesitamos sacar tiempo. Y ahí cuando sacamos ese tiempo es cuando parece que no avanzamos, sino que retrocedemos, como que nos estancamos. Tranquilo, no se preocupe. Parece que usted está perdiendo tiempo, pero en realidad usted está avanzando y ya ahorita le cuento, espérese, no importa. Eso es como si nosotros hubiésemos hecho esta construcción. No, es que toca ya, paremos ahí cualquier dos pelitos ahí y ya, y hagamos que rápido. Ya eso estuviera encima de nosotros y hasta una tragedia hubiese existido. ¿Qué hubo que hacer? Meterle de ahí para abajo como 3 metros. Todo eso, sí. Pregúntele a mi suegro y a mi papá, había unas mamitas de piedras como así, apenas botaban chispitas, pero hubo que darles hasta que se rompieron y se llegó a donde era necesario llegar. Hay que sacar ese tiempo, porque ese tiempo es como poner un buen cimiento. Y lo que parece lento en realidad es un avance. Antes alaban a Dios. Las cosas buenas toman su tiempo, ¿verdad? Las cosas buenas toman tiempo.
Entonces lo primero es que hay que sacar tiempo. Y aquí, hermanos, pues aparece la paciencia, aparecen muchos factores en acción. Pero no solamente sacando tiempo, además de sacar tiempo es hablar con Dios. Para consultar la voluntad de Dios hay que sacar tiempo y hay que hablar con Dios. Volvemos al versículo. Mire que había una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Que uno de los pueblos de Judá, llamado Keila, estaba siendo saqueado por los filisteos, los enemigos de Israel. Usted sabe que David era un guerrero. Usted sabe que a David no le daba miedo las peleas. ¿Sabe? David fue el que derribó en el nombre del Señor, claro, pero él fue el instrumento que derribó al gigante Goliat, siendo un muchacho. La NTV dice que era un muchacho de cachetes rojos, como rosado ahí, que eso, cuando el rey Saúl lo vio, dijo, no, este muchacho es como el de los mandados, esto que va a servir para ir a pelear a una guerra. ¿Sí? Me imagino que no era tal vez ni muy acuerpado ni nada, porque cuando uno lee la NTV, yo la leí anoche, es como que Saúl dijo, no, está encalambrado, ¿qué va a ir por allá a pelear con Goliat? Dijo, esto no, si no han podido los de guerra, este pobre criatura, ¿qué va a ir a hacer allá? Y cuando el rey lo menosprecia, y pues lo menospreció con razón, porque era una guerra, no era un juego, David le dijo, no, espere, le cuento. ¿Sabe a dónde me he entrenado yo? Por eso fue que a Saúl le dieron ganas de mandarlo. David le dijo, no, yo he tenido para ahí unas peleitas es con unos osos y unos leones. No, hágale, mijo, vaya, defiéndanos. O sea, ¿sabe? El hombre se había preparado, había tenido batallas en secreto, no con chacales, no con lobos. Por eso él iba confiado en Dios, pero la fe de él iba activa, porque él ya había tenido otros retos de fe, donde había conocido el poder de Dios. Me hago entender, o sea, él sí tenía una experiencia, solo que la tenía en privado. Es como de pronto que le dicen, ¿y usted el que va a predicar? No, pero ¿y la barriga dónde la dejó? Porque la gente piensa que los pastores son barrigones. ¿Y la barriga dónde está? ¿Y las gafas? No, yo creo que pero usted para predicar en ese evento, yo no le veo a usted cara para predicar. A mí me pasó una vez, llegué a predicar en una iglesia, en una cicla, y usted el que va a predicar, dice, bueno, pero me pudo predicar, bendito el nombre del Señor. Entonces póngale cuidado, ¿a dónde él había tenido sus victorias? Con osos, con leones, en secreto, pero las había tenido, se había preparado, amén. Él sabía lo que era pelear, él sabía lo que eran batallas, pero él no se lanzó como un loco a defender esa ciudad. Él fue, versículo 2, y le preguntó a Dios. Le dijo, ¿voy o no voy, Señor? En otras palabras, para David matar a un filisteo era como comernos un pan o matar un mosco. David era algunos dirán, ¿cómo así? Sí, así era la cosa en el Antiguo Testamento, eran guerras literales. Y David tenía unos tipos que peleaban con él, que dice que hubo uno que se le encalambró la mano y no le podían soltar la espada de tanto matar gente en una de esas batallas. Cuando usted analiza el grupo de guerreros que tenía David, era una especie de fuerzas especiales, una especie de grupo de operaciones ultra secretas impresionante. Dice que vean tipos que tenían tanta puntería que le pegaban a un cabello, le apuntaban y le pegaban a un cabello, y que eran zurdos, dice. De la gente que caminaba con David era gente de miedo, arrasaban con lo que fuera. Ir a pelear contra los filisteos, eso era pan comido. Pero David dijo, voy a preguntarle a Dios.
Para consultar la voluntad de Dios, se necesita tiempo y se necesita hablarle a Dios, preguntarle. Y David le dijo: Señor, ¿lo hago o no lo hago? Se lo dijo en una oración. Usted tiene que aprender a orar. Una de las armas más poderosas que debe practicar alguien que quiere hacer la voluntad de Dios es la oración. Y la oración es esto. Mire, David no se puso a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. No, David lo que dijo fue lo que necesitaba. ¿Voy o no voy, Señor? ¿Qué hago? Orar es hablar con Dios. Lo demás se llaman rezos. O sea, recitar por lo que otro dijo. No, orar es hablar mi necesidad. ¿Cuál es su necesidad hoy? Es diferente a la mía. Yo estoy orando por unas cosas a Dios, usted está orando por otras. Usted debe tener una oración propia delante de Dios y decirle: Dios, ¿qué hago? ¿Me muevo? No me muevo. ¿Lo hago? No lo hago. Pregúntele a Dios. Saque tiempo, pero además de sacar tiempo, hable con Dios. Ore. Por favor, por eso es que cuando uno va a orar, le suena el celular. Le llega la visita que nunca iba. Cosa tan tremenda. ¿Qué pasa? Usted sabe que allá, casi como hay Dios, hay otro personaje por ahí que no le interesa que usted conozca la voluntad de Dios. Y ese día su peor enemigo viene a reconciliarse con usted y le trae regalos a la hora de orar, y usted dice: pero esto es tan extraño. Le suena el celular, se caen los muchachos, mejor dicho. Pero usted debe entender que a pesar de los obstáculos, usted debe practicar oración y preguntarle a Dios, consultar a Dios. Pero no solamente es sacando tiempo, no solamente es hablando con Dios desde el corazón como lo hizo él. Y usted sigue leyendo y David más adelante vuelve y le pregunta a Dios. Y era la práctica de David, preguntarle al Señor. Pero además de hablarle a Dios, hay que escuchar a Dios. No solamente hay que hablar a Dios, hay que escuchar a Dios. Después de que David le preguntó, ¿se quedó Dios con la boca cerrada? ¿O le respondió el Señor? Le respondió. Pero cuidado, no solamente es hablar y salir corriendo. Ok, no. Se tiene que hablar a Dios y debe esperar escuchar la dirección de Dios. Bueno, ¿y eso cómo sucede? Mire, Dios va a hablarnos sobre todo a través de su palabra. O sea, usted tiene que tener tiempo para hacer lo que está haciendo en esta mañana, exponerse a una enseñanza de la Biblia. Porque nadie puede aprender si no hay quien le enseñe. Usted tiene que exponerse a la enseñanza de la Biblia. Pero usted también debe empezar a leer su Biblia. Cuando usted lee su Biblia, Dios le habla. Y usted conoce lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces usted dice: no, esta decisión no la puedo tomar porque yo ya leí que eso es malo. Ya le pregunté y ya él me respondió, yo leí acá que eso no se hace. O usted dice: yo pensaba no hacerlo y yo leí acá que eso es bueno, lo debo hacer. Usted dice: no, yo nunca creo que yo necesita ir a un culto. Y de repente usted leyó por allá Hebreos, donde dice: no dejando de congregarnos. Dice: yo pensaba que eso no era necesario, pero Dios me acabó de enseñar que eso es necesario. Aunque yo pensaba que no, aquí Dios me dijo que sí, o sea que empiezo a actuar en esta dirección. Hay que sacar tiempo, hay que hablarle a Dios, pero hay que escuchar a Dios, porque Dios nos habla por su palabra. Aquí Dios nos dice qué es bueno y qué es malo. Pero sabe a veces también cómo Dios nos habla: por las circunstancias. A veces insistimos, oramos, le digo: Señor, si esto es tuyo, amén. Y uno va y todo como que no, quieto, que el cielo le está diciendo: no force, quieto. Ya el Señor le está diciendo que no. Y si Él dice que no, es por algo. Y si Él dice que sí, también es por algo. Amén.
Muy bien. ¿Claros hasta ahí? La idea mía es que usted pueda llevarse una palabra en su corazón. O sea, la idea mía no es hablar un montón de cosas esta mañana y que usted diga, ¿qué fue lo que ese señor habló allá en la iglesia? No. Primero recuerde, la voluntad de Dios. Segundo, ¿cómo busco la voluntad de Dios? Sacando tiempo, hablándole a Dios y escuchando a Dios por su palabra y también por las circunstancias. Amén. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuál es el fruto de consultar a Dios? Porque lo que hacemos trae frutos, para bien o para mal. En este caso, habrán victorias y habrá avance sólido. Vamos al versículo 5, por favor, del capítulo 23. Como Dios le dijo que fuera, David fue con sus hombres, peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. ¿Sabe? Victoria y avance sólido. ¿Sabe que cuando usted aprende a moverse, a escuchar la voluntad de Dios y a hacer la voluntad de Dios, usted va a tener victorias y va a tener avances sólidos? David tuvo victoria y avance sólido. Si ve que el aparente retraso por tomarse un tiempo para consultar a Dios, en realidad fue un avance. Esos aparentes atrasos, ay, ya, no, espere, primero encomiende a Dios, busque dirección de Dios, le va a traer victoria. ¿Cuánta gente hoy está llorando, desesperada, destruida, porque no supo esperar la voluntad de Dios? Se aceleraron, corrieron y no esperaron la voluntad del Señor. Aquí hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿sabe cuál fue el otro resultado, el otro fruto? Veamos el versículo 14, por favor. La primera parte del versículo 14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes. David tuvo avances, tuvo victorias y fueron sólidas. Si usted consulta a Dios y hace la voluntad de Dios, usted va a tener victorias y avances sólidos. Pero además usted va a vivir en lugares fuertes. David vivió en lugares fuertes, usted va a vivir en lugares fuertes, espiritualmente hablando. Y ya le voy a decir qué hay en un lugar fuerte. En un lugar fuerte, veamos lo que dice el verso 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, viene la parte interesante, se estuvo en Ores. ¿Y usted qué me va a enseñar con eso? Ores estaba en el lugar fuerte. Y Ores, escúcheme bien, significa arborado, significa que Ores era una especie de oasis en el desierto. David, como fruto de consultar a Dios y de hacer la voluntad de Dios, pudo vivir en lugares fuertes. Y en los lugares fuertes donde vivía David, habían oasis. Porque esos lugares fuertes eran desiertos. Pero a pesar de que era un desierto, él estaba en Ores, que era un pequeño oasis que daba refresco a ese desierto. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe? Uno de los frutos de consultar y hacer la voluntad de Dios después de consultarla es que usted va a vivir en lugares fuertes. Y los lugares fuertes, espiritualmente hablando, son Ores. Y esos Ores son oasis en medio del desierto. Eso significa que aunque allí caen y allí caen, usted está en victoria. Y la gente le dice, ¿y usted cómo hace? Es que estoy en un oasis. ¿Cuál oasis? Si aquí es un desierto para usted. Yo estoy en un oasis, yo estoy en mi Ores, porque estoy en un lugar fuerte, producto de escuchar y de hacer la voluntad de Dios. Todo el mundo quiere vivir en un oasis. Todo el mundo quiere tener su pequeña isla donde tenga un refresco en medio del desierto, pero no se quiere buscar la voluntad de Dios y menos hacer la voluntad de Dios. Pero si usted escucha y hace la voluntad de Dios, hermano, usted va a vivir en un lugar especial espiritualmente. Usted va a vivir en un lugar de bendición. Donde otros fracasan, usted va a ser bendecido. El otro quebró y usted va para adelante.
El otro hizo 5 empanadas y llegó con 6 a la casa. Usted hizo 20 y casi que le tocó devolverse por otras 20. Llamaba a los chinos, friten 20 empanadas más porque no doy abasto. Y se fue y se devolvió y que toca llevar más. ¿Y usted cómo lo hace? Estoy en un ores. ¿Cuántos alaban al Rey? Estoy en un ores. Usted está llamado a vivir en un oasis, haciendo la voluntad de Dios. Vale la pena, vale la pena. Eso es como si estuviera en una embajada, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Tomemos un ejemplo cercano. Más o menos todos medianamente entendemos la situación que ha estado pasando Venezuela con toda esa crisis económica, política, bueno, todas esas cosas que se gestan. Bueno, no hay embajada gringa ya, ¿no? Pero imaginémonos que hay una embajada norteamericana, no americana, nosotros también somos americanos, ¿yo? Solo que del sur. Entonces, es que todos aquí somos americanos, ¿yo? Ellos son del norte, eso es otra cosa. Entonces, imaginemos que esté la embajada norteamericana allá. ¿Usted cree que el embajador norteamericano pasa las penurias que pasan los de a pie de Venezuela? No. Usted pisa esa embajada y usted está en los Estados Unidos. Sí, pero luego no estoy en Venezuela, es que hay un oasis. Bueno, ahora, cuando usted aprende a hacer la voluntad de Dios, no es que va a tener carro, finca, no sé qué cosas, no. Pero cuando usted pisa la voluntad de Dios, a pesar de que allí se derrumben, usted está en victoria. A pesar de que otros ministerios cierren, usted va en victoria. A pesar de que por allá un líder familiar fracasó y le tocó arrumar por él las sillas del grupo familiar, su grupo se multiplica. A pesar de que otros evangelistas no los invitan ni para saludarlos, a usted no le da abasto la agenda. Dice, yo ahora qué voy a hacer con tanto que me están diciendo que allí, que allí, que allí. Porque usted, como consultó la voluntad de Dios y como comenzó a hacer la voluntad de Dios, el Señor lo va a mantener en un lugar fuerte, lo va a mantener en un ores, en un lugar especial, a pesar del desierto. Maravilloso es Dios. Pero en los lugares fuertes, hermanos, también está Sif. Ores era el monte y Sif era el desierto donde el monte estaba. Hermanos, y Sif significa el que fluye. ¿Sabe por qué usted va a poder estar en ese oasis? Porque usted está con el que fluye. Y el que sabe fluir es el Señor con sus bendiciones. Yo creo que vale la pena consultar lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere, porque vamos a ver victorias y avances sólidos y vamos a poder vivir en lugares fuertes. La gente va a decir, pero hoy se divorcian a los 2 meses. ¿Y usted cuánto lleva de casado? 20 años. ¿Cómo lo ha hecho? En un lugar fuerte, producto de escuchar y hacer la voluntad de Dios. Pero es que esos muchachos parecen el mico y el mono, ¿y usted cómo hace para que se porten bien? En un lugar fuerte, porque se ha consultado y se ha tratado de caminar en la voluntad de Dios. ¿Quiere vivir en lugar fuerte? ¿Quiere tener avances sólidos y significativos, victorias? Aprenda a consultar la voluntad de Dios y a hacer la voluntad de Dios. Escuche lo que le voy a decir, así a usted le cueste. Eso no significa que sea fácil. ¿Usted cree que pasos recién convertidos que eran bien parranderos y que ahorita les destapan la póker? Tenga, tómense una ahí que para los riñones, que eso se vuelven boticarios los borrachos, ¿no? Que para los riñones, que tomes un aguardientico y le pega un susto a los parásitos. ¿Ya? Eso camina a parrandear que Dios es amor, felicidad y quiere que usted esté feliz. Terapeutas de familia y todo. Pero si usted logra hacer la voluntad de Dios, usted va a tener victoria. Usted va a habitar en lugar fuerte. Alabado sea el Señor.
Quiero que usted se ponga de pie y que oremos a Dios. Y que le digamos a Dios humildemente que nos conceda en su misericordia entender, conocer su voluntad para poder hacerla. No solo entenderla y conocerla, sino para poder hacerla. Gente que me dice, ay, me gusta la iglesia, me gusta la doctrina, entonces absíñase a la doctrina que le están dando. Si no, le da lo mismo. ¿Qué tal? ¿Le oramos al Señor? Oremos. Recuerde que orar es hablar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos a orar, Dios. Venimos a pedir tu favor y tu misericordia. Venimos a pedir tu buena voluntad, Dios del cielo. Señor, yo tengo una limitante. Soy hombre, tengo limitantes. Señor, yo prefiero ser humilde y consultar. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Dios, para tenerte en cuenta en todas las decisiones que vayamos a tomar. Señor, que le demos la importancia de vida al consultarte a ti. Que dejemos de pensar que ya sabemos, que tenemos experiencia, que somos fuertes, y aprendamos a ser humildes y sencillos de corazón. Y consultemos contigo, con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Tú todavía hablas a los hombres. David no sabía si actuar o no actuar, aunque tenía la fuerza para hacerlo, aunque tenía el poderío para hacerlo. Él sabía que era necesario actuar, pero actuar en tu voluntad. Mi Dios, en el nombre de Jesús, hoy oramos pidiendo misericordia, que nos perdones cuantas veces hemos tomado decisiones a la ligera, apresuradamente, por nuestros propios conceptos. Pero hoy estoy entendiendo que es necesario preguntarte, consultarte. Señor, y dame la humildad y las fuerzas para, después de conocer tu voluntad, ajustar mi vida a ella. Señor, es la única forma como tú me darás victoria, como tú me permitirás vivir en lugar fuerte. Y sobre todo es la única forma para que el día que parta de esta tierra no ser condenado, sino encontrarme, Señor, en tu presencia. Necesitamos de tu ayuda, Dios, para poder ceñirnos a tu buena voluntad. Dios, gracias. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. En el nombre